agradecer su presencia en este acto que lo llamamos acto de la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos. Tenemos aquí a presidentes de fundaciones, cargos institucionales del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Sanidad, hay 3 direcciones generales, Carmen Plaza, directora general del Instituto de la Mujer, Pablo Saavedra, sostenibilidad, y Nacho Pereño también, que tiene el tema de los apoyos sociales y también vinculado a la discapacidad, ¿no? Y presidentes que nos vienen de fundaciones, pues en este caso, de Galicia, de Barcelona, de Madrid. Yo, como premio de jurado ya de esta 13 edición, tengo que señalar que el título de estos premios ciudadanos, se debe a Víctor Jara, el título y la creación también, que es una persona, su personaje también, pues de múltiples facetas, todas ellas enormemente interesantes desde el punto de la cultura, de la innovación, de la creación, de los medios de comunicación. Y los premios intentan recuperar el término y el contenido de la dignidad de las personas y recordar que deben ser tratadas como ciudadanos, con derechos propios, por sí mismos, por ser personas. Y eso es lo que se premia en todos estos actos, en este acto distinto, con un contenido muy diferente a cualquier otro, porque se premia desde la sociedad civil. Esta es una organización de la sociedad civil y se premia también a la sociedad civil, a los titulares, a los partícipes, a los actores de la sociedad civil. El jurado de este premio es un jurado integrado por personas y por instituciones que tienen un gran reconocimiento social, algunos de ellos están aquí con nosotros, y se han premiado este año, y en esta convocatoria concretamente, como han visto ustedes ya la muestra anterior, actos, actividades de instituciones con una labor muy importante para mejorar la vida de las personas. Aquí se premia a quienes han trabajado, organizaciones, personas, por mejorar la vida de las personas que les convierten en ciudadanos. Ustedes están haciendo una labor que es absolutamente racional, supone un pensamiento, una preparación a favor de los ciudadanos. Es el momento de atreverse a pensar y atreverse a hacer, y no dejar las cosas como están, sin hacer ni poner nuevas alternativas a la situación existente. Iberdrola es una entidad que colabora con nosotros, ¿no? Y también quiero manifestar agradecimiento y sobre todo a la persona que nos acompaña, que es Ángel Salcázar, que es la responsable de proyectos sociales de Iberdrola, con lo cual lo único que queda es pedir a los que suban, por favor. Siempre es una gozada y una felicidad poder estar entre personas como las que estáis y estamos aquí, porque yo estoy seguro que un mundo mejor es posible si de verdad nos unimos. Es decir, es cierto que los gobernantes, los políticos, ellos tienen esa misión de hacerlo, pero a veces nosotros, los ciudadanos, pero hoy es una ocasión como ciudadanos, cuando uno viaja mucho y le preguntan de dónde eres, a uno le encanta poder decir que es ciudadano del mundo, que es lo que los premiados, los que estamos aquí, nos consideramos. Es decir, no hace falta ya decir ni de qué religión, ni de qué raza, ni tan siquiera de qué ideología política es uno, sino que uno es ciudadano. Y por eso a uno a veces me da pena pensar que algunos ciudadanos, que son ciudadanos exactamente igual que nosotros, y que el Papa Francisco ha tenido que llegar a decir que todos somos hijos de Dios, los unos y los otros,
los que creen y los que no creen. Por eso, él cuando da la bendición dice, voy a pedir la bendición a Dios para todos ustedes, y lo dice en silencio y con respeto. Pero a veces cuando ves a algunos ciudadanos como los que están en estos momentos en Melilla y que están de otra parte o de esta parte y tienen que pasar por esas barreras y a veces sufrir con esas cuchillas a los que a veces hipócritamente algunos quieren llamar concertinas, uno sufre y uno pide que deben ser retiradas. Y por eso, Víctor, gracias por darme la ocasión de una vez más seguir diciendo lo mismo, que la retiren de una vez, que no vayamos a comer el turrón con esas cuchillas ahí, y felicitar de una manera especial a los premiados, y a quien yo tuve el honor y las gracias de poder entregar este premio de ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a Premio Ciudadanos, a Víctor Jara, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos que el Padre Ángel nos haya entregado este premio por todo lo que significa en su persona. Bueno, nosotros somos Iberdrola, somos una empresa, y lo que tratamos de hacer muy humildemente, porque los especialistas en estos temas, lógicamente, son las fundaciones o las asociaciones no gubernativas, que son los especialistas, que son las ONGs, y que nosotros lo que hacemos es canalizar el espíritu solidario de nuestros voluntarios. Bueno, estos que están apareciendo por aquí atrás son los que realmente, yo recojo en su nombre este premio, porque son los que realmente hacen día a día pues, las acciones para hacer un mundo mejor. Nosotros lo único que tratamos de pretender es poner en contacto entre nuestros empleados, entre las personas de Iberdrola, que aparte de ser los magníficos profesionales, son muy buenos, tienen unos sentimientos y unos valores que están inculcados ellos personalmente y a través de nuestra compañía. Todo esto lo hacemos a través de un canal de comunicación que tenemos a nivel internacional, tanto tenemos en inglés, español y en brasileño, en portugués, y a través de ellos hacemos proyectos locales para crear esa ciudadanía que ha hablado el Padre Ángel, para ayudar creando lo que es escuela, y lo hacemos a nivel internacional. En este caso concreto tenemos que comentar que nos sentimos orgullosos de esas dos acciones de voluntariado que están teniendo mucho éxito, una en Brasil, Brasil 2.0, en el que tratamos de hacer un voluntariado internacional de nuestros compañeros de Escocia, Estados Unidos y España, para integrar a esos chavales en los futuros eventos futbolísticos y deportivos que habrá en este país. Y en España, en colaboración con la Fundación Tomillo, Fundación Gitanos, estamos tratando de formación integral, formar para un futuro mejor a través de la formación, que es lo que pueden dar nuestros empleados. En nombre de los empleados de Iberdrola, muchísimas gracias.